Buenas tardes a todos los equipos del programa, les saluda ya en mi nombre desde Gijón. Vamos a vivir en directo una pequeña parte del amplio programa de la tercera edición del Festival del Arco Atlántico. Ya les doy una pista de nuestra primera conexión. Vamos a escuchar música en directo, además una música muy especial y en exclusiva para nuestro programa. Todo lo va a permitir la meteorología, por lo menos lo esperemos, porque hace unos instantes cayó un fuerte chaparrón. A las 8 es ese concierto, aquí tengo ya a mucho público esperando por él y repito, un poquito antes de que comience oficialmente ustedes lo van a poder vivir en exclusiva. También vamos a hablar de tradiciones, deporte y oficios tradicionales. Será, como siempre, aquí en Conexión Asturias. A estas horas se celebra en Gijón la tercera edición del Festival del Arco Atlántico, un festival, Marco, donde no falta la música. Por supuesto que no falta la música. Yo de mano quiero agradecer a Tradicionando, que estén con nosotros en directo para... bueno, yo creo que sí, un poco les he metido en un compromiso. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Porque a las 8 en punto comienza la música en este lunes aquí en el Festival Arco Atlántico, pero yo les he pedido a ellos, te agradezco que lo hagáis, un pequeño anticipo en directo para todos los telespectadores de Conexión Asturias, y esto puede ser muy bueno porque los que estén en casa se vienen ahora aquí, tienen tiempo. Vamos a ver, ¿qué es Tradicionando? Claro, ese espectáculo es música tradicional, pero no se puede decir que sea un grupo, porque realmente sois 4. Es un grupo de folk, de gañas, una banda de gaites, Xiranda Belenos, y 2 grupos de baile, Ventolín y Fitoria. Eso es. Más o menos, bueno, la idea teníamos darle una vueltina más de tuerca a lo que es el tema de la música tradicional y el baile tradicional, y pensamos que era bueno juntarlo, nunca se hizo, juntar grupo de baile, banda de gaitas y grupo folk. Y bueno, lo que intentamos hacer un pequeño recorrido por todo el folclore asturiano, yendo por zonas, diferenciándolo por zonas y después diferenciándolo un poquillín por las etapas vitales de la vida, ¿no? Lo que lleve, bueno, desde una añada hasta un cantar de boda o, bueno, un ramo, bueno, va al más velo. Entonces, bueno, es muy dinámico y, bueno, y participativo y, bueno, intentamos hacer algo diferente, ¿no? Vamos a ver, muy importante tiene que ser, porque os vais a ir al Festival de Lorient, toda una referencia. Claro, el escenario atlántico y en este caso el Festival Arco Atlántico puede ser una prueba muy buena para ver qué tal suena esto, ¿no? Bueno, es el grupo de baile inventado este año y el grupo de baile tradicional de Fitoria, entonces quiso hacer algo diferente. Falamos de hacer algo diferente y salió Tradicionando. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, vámonos para allá, nos vamos para allá y a ver, yo creo que va a ser, bueno, un saltín dentro de lo que es la música tradicional, a ver. Tradicionando, ¿cómo están las tradiciones realmente en cuanto a música? Después veremos oficios tradicionales, veremos a los nenos tirar a la cuerda. Parece que todo se está recuperando en líneas generales. Claro, el trabajo es arduo y es poco a poco. Bueno, yo creo que las escuelas de música tradicional cada vez tienen más auge, cada vez tienen más gente, cada vez tienen más alumnos y bueno, cada vez llega a más, ¿no? Desde pequeños ya en los coles, incluso eso, en las escuelas, en los coles, en todos los sitios, pues ya se toma como referencia lo que es la base de la cultura tradicional, el baile tradicional, la música tradicional, ¿no? Siempre contamos de que eso, bueno, lleva básico, ¿no? Un pueblo sin cultura no lleva pueblo, para mí, bueno, por lo menos. Tú lo has dicho, hay que escucharos. Eso una muñeira, ¿no? Vamos a echar, sí, una muñeira de centro-sur del pueblín de Carcarosa del concello de Mieres. A ver si os presta. Nos va a prestar seguro. Yo te dejo que te posiciones ya en el escenario porque, lógicamente, Guillermo, aparte de manager, es músico. Sí, bueno, gaitero, vamos ahí, hacemos de todo un poquillín, sí. Venga, pues al escenario. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Yo le voy a dejar que suba al escenario porque es parte, mientras tanto, os voy a enseñar un poco la expectación ya, Susana, que hay en esta carpa del escenario atlántico por donde van a pasar a lo largo de estos días de festival un montón de grupos interesantes. Lo bueno ahora está en el escenario. Vamos a escuchar un poquito esa muñeira, con ella os dejo y después nos vamos con más tradiciones. Arco Atlántico, festival, música en directo para Conexión Asturias. A las 8 comienza el concierto, si lo quieren ver aquí en directo. A las 8:30 mejor, que acaba Conexión Asturias.